empezaron a avanzar por el fraccionamiento Villa Las Torres. Continuamos con la cobertura de lo que sucede en estos momentos en el municipio. Hay algo que no cuadra en el título de este video. Narcotraficantes organizando una protesta en contra de policías, señalando abuso de los agentes en Matamoros, Tamaulipas. Bueno, por eso los signos de interrogación, dado que este es un tema complejo. Sobre lo acontecido la noche de ayer, 8 de septiembre, y la mañana, se extendió hasta la mañana de este 9 de septiembre. Es por ello que estos hechos los contaré en dos partes. Una, la versión de los manifestantes, y dos, la versión de algunos medios locales y testigos de lo que ha estado ocurriendo en Matamoros. Para ello, antes de abordar la primera de las partes, es necesario que tengamos cierto contexto. No es secreto que Tamaulipas es una entidad con un alto índice delincuencial, un alto índice de homicidios dolosos, y desde hace ya algún tiempo. El 3 de julio, hace un par de meses, fue registrado el día más violento del año en Tamaulipas. Y el 6 de agosto fue su segundo día más violento. Más violento por el número de homicidios dolosos registrados. Bueno, al día siguiente del segundo día más violento, es decir, el 7 de agosto, el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, puso en marcha un grupo policíaco de élite, según lo denominó, para combatir la delincuencia organizada. Te voy a poner a continuación el mensaje de aquella ocasión, pero insisto, todavía no abordo el tema desde las dos versiones, así que no creamos a pie juntillas lo que dice el mandatario. Estoy todavía en la parte del contexto en el cual se dio esta insólita protesta en Matamoros hace unas horas. En Tamaulipas, tierra de oportunidades y crecimientos, en la que somos muchos más, pero muchos más, la gente buena y bien nacida que quiere a esta tierra. Los violentos tienen y tendrán la enérgica respuesta del Estado, decidido a hacer valer el legítimo uso de la fuerza que le corresponde de acuerdo a la ley y el respeto a los derechos humanos. En Tamaulipas hemos pasado de los dichos a los hechos. De ninguna manera bajaremos la guardia. Seguiremos actuando con firmeza y determinación. Aquí no habrá tregua para aquellos que dañen a nuestro Estado y a nuestra gente. Aquí no habrá concesiones para aquellos que trastoquen la tranquilidad de las familias tamaulipecas. A los delincuentes les decimos que en Tamaulipas violar la ley y atentar contra la paz de nuestro Estado, poniendo en riesgo la seguridad de nuestra gente, tendrá una respuesta inmediata y enérgica por parte del gobierno del Estado de Tamaulipas. Y aquí ya viene el video con música que ha compartido el gobierno del Estado. Un video con un mensaje que pretende ser enérgico del gobierno, pero que evidentemente es fingido el tono. En este evento, y del cual estamos viendo también parte de las imágenes, el gobernador echó a andar el Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad Pública, llamado por sus siglas el GOPES, un grupo de élite, según se definió, que tiene como objetivo atender misiones especializadas en materia de seguridad para combatir con mayor efectividad a la delincuencia organizada. Este grupo, de hecho, también responde a otra instancia de la cual ahorita vamos a ver, porque forma parte justo de las manifestaciones que ocurrieron hace unas horas. Pero bueno, esto es lo que se anunció en aquella ocasión. Responde en específico al Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas, CAIET,
Por lo tanto, entendamos como Gópez y Cayet prácticamente de la misma fuerza articulada del gobierno de Tamaulipas. Este fue el video que compartieron, este bonito video, pero ahora sí vamos a entrar a lo que ocurrió en las últimas horas. Comienzo por la versión de los manifestantes en Matamoros. A los pocos días de la creación del Gópez, habitantes de Matamoros estuvieron haciendo ya acusaciones de estos agentes, de este nuevo Gópez, de diversos abusos policíacos. Privaron de la libertad, hubo un hecho en específico. Un habitante de Matamoros fue encontrado asesinado. El hermano de la víctima, esto quedó consignado en el medio Hoy Tamaulipas, el hermano de la víctima acusó a los elementos de la Gópez de haber privado de la libertad a la víctima y de haber torturado hasta la muerte a la víctima. Culpó tal cual a los elementos de la Gópez. Estamos hablando de que la Gópez fue creada apenas el mes pasado, hace casi exactamente un mes, el 7 de agosto. Bueno, derivado de estos acontecimientos registrados en algunos medios, empezaron a existir reclamos en Matamoros. Ciudadanos empezaron a acusar a los agentes de diversas cosas, como de abusos policíacos de manera general, de extorsiones, de persecuciones, de balaceras, de violaciones, de muertes de civiles. Y fue por ello que decidieron hacer una manifestación la noche de ayer, 8 de septiembre. Una manifestación en contra de la Gópez, pero también una manifestación en contra de la Cayet. Te mencionaba, la Gópez pertenece justo a este Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas. Esto fue lo que empezó a suceder a las 9 de la noche de ayer, 8 de septiembre, en Matamoros. Una manifestación. Choferes del transporte público, sexoservidoras, según identificaron medios locales, realizaron protestas en Matamoros. Hubo cierre de vialidades con el uso de autobuses del transporte público y taxis también. Hubo varias vialidades afectadas. Resultó afectado el acceso al cruce internacional, por el lado obviamente de Matamoros, que personas que querían ingresar a los Estados Unidos resultaron afectados derivado de estos bloqueos. Estuvo también bloqueada la avenida Rigo Tobar, por ejemplo, las carreteras a Reynosa, a Ciudad Victoria, las calles que conforman el primer cuadro de la ciudad, también derivado de las protestas. Y estas manifestaciones, como estamos viendo por ejemplo en las imágenes, una serie de vehículos, son taxis según han identificado los medios locales, pero estas manifestaciones se extendieron hasta la mañana de hoy. Todavía hoy fue posible ver algunos vehículos del transporte público, incluso algunos usuarios en redes sociales han asegurado que pues se quedaron sin transporte público para trasladarse a sus labores. ¿Qué ocurrió después? Durante la madrugada, durante las protestas, fueron los manifestantes a las instalaciones de la Fiscalía del Estado a protestar en contra de lo que señalan abusos de las Gópez, para que se retiren las Gópez de Matamoros. Y mientras estaban la manifestación, fueron registrados balazos que adjudican a la misma autoridad, a los mismos policías, para pues espantar, meterle un susto a los manifestantes y disolver la protesta. Empezaron a avanzar por el fraccionamiento Villa Las Torres. Continuamos con la cobertura de lo que sucede en estos momentos en el municipio. Acabamos de escuchar que detonaron, hicieron algunas detonaciones justamente en vivo. Tuvimos que resguardarnos para poder llevarles estas imágenes completamente en vivo de lo que sucede en
Aquí podemos observar donde están tirando el grupo Cayet, está tirando aquí, amedrentando a la gente de Matamoros, a la gente que se estaba manifestando en estos momentos. Aquí los podemos observar, donde se van retirando. Es el grupo Cayet, aquí en Matamoros, los que están tirando. Ahí va saliendo la otra camioneta. ¿Cuál es la otra versión de los acontecimientos? Bueno, no dista mucho de los hechos. Esta otra versión es de algunos medios locales, de algunos testigos, de algunos habitantes que han estado compartiendo lo acontecido también a través de las redes sociales y sus preocupaciones a través de las redes sociales. Es similar el transcurso de los hechos. La manifestación empezó la noche de ayer, pero cambia el origen de la manifestación. Señalan que los manifestantes fueron alentados, organizados por un grupo delictivo. Un grupo delictivo al mando de alguien reconocido, identificado como Evaristo Cruz, alias Vaquero, por el cual la Fiscalía del Estado de Tamaulipas ofrece una recompensa y lo ligan con el Cártel del Golfo. Señalan que pues la orden era de que los manifestantes forzaran la salida del GOPES, de estos agentes, y se dio entonces en una manifestación. Lo que ocurrió anoche y la madrugada y mañana de hoy fue entonces lo que han señalado una manifestación con características pues peculiares, una manifestación que extrañamente inicia a las 9 de la noche, se realiza durante toda la noche y la madrugada, una protesta en donde algunos señalan que no fue meramente ciudadana, sino a cargo de dos grupos específicos, dos grupos de trabajo específicos, y que hubo bloqueos coordinados en las vialidades, atípicos para una manifestación ciudadana. Es decir, en otras palabras, no es a lo que se acostumbra a ver en una manifestación, que es en plena luz del día, sino y como una acción de reclamo a la autoridad, sino lo han identificado como una medida de presión y desafío a las mismas autoridades. Esta es la segunda versión. Esto es lo que algunos han cuestionado de esta manifestación. Sin embargo, hace falta todavía una tercera versión, la versión de las autoridades. Hasta el momento en que estoy haciendo este video, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre lo que ha ocurrido a partir de la noche de ayer. Ni la autoridad municipal, ni la autoridad estatal, ni la autoridad federal. Que bueno, aquí la federal no tiene injerencia sobre este tema por el tipo de conflicto que hay. Pero la pregunta es, ¿ante qué estamos? ¿Ante el abuso de autoridades hacia los habitantes o ante el abuso de un sector de la sociedad hacia las mismas autoridades? ¿Qué hay, por ejemplo, del GOPES? La protesta que ha existido es resultado del éxito de su labor o es reacción ante su ineficiencia, ante sus abusos. ¿Qué tendrá que decir el gobernador, que presumió muy bonito, te lo mostré al inicio de este video, que presumió muy bonito a este grupo de policías especializado, grupo de élite, como lo definió el gobierno estatal? ¿Qué hay también con el hecho de pretender disolver una manifestación a balazos? Independientemente de quién organice la manifestación, habla mucho, dice mucho de agentes que echen tiros al aire libre para ahuyentar a los manifestantes. Dice mucho y dice mal de los agentes, porque o habla de una autoridad incapaz para atender protestas, para atender crisis, o habla de falta de capacitación, o habla de que estaban rebasados por los manifestantes, o habla de todas las versiones anteriores, pero indiscutiblemente no habla bien de una autoridad. Pero, como en la gran mayoría de los casos de este tipo, solamente tenemos silencio de parte de las mismas autoridades. Y lo peor del asunto es que si tú entras a las redes sociales y escribes Matamoros, verás que varios ciudadanos están desconcertados, confundidos, preocupados
por lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas y porque no hay una autoridad que les diga: esto es lo que está sucediendo, no te preocupes, ya estoy trabajando de manera eficiente. Solamente hay silencio y preocupación. Seguiré a detalle este tema, estaré informándolo en el resto de mis redes sociales, así que te invito a que te suscribas a este canal, a mi canal secundario, El Caporal en Vivo, a que me sigas en las demás redes sociales. Estoy mandando boletines informativos todas las mañanas, así que suscríbete para que recibas en tu correo electrónico una selección de noticias del Caporal. ¿Cómo te puedes suscribir? Muy fácil, es gratis. En la descripción de todos mis videos está ahí el link. Mándame en ese link tu correo electrónico, tu nombre o tu apodo de YouTube y estarás recibiendo esta información. ¿Qué opinas en torno de todo esto? Te leo, me interesa mucho tus comentarios. Hasta aquí el video por ahora, nos vemos al rato con muchísima más información y como siempre, no olviden reventar el botón de like.